10 años de pasión tricolor. Nacional nos une. Sentimos lo mismo. Pasión tricolor. Es córner ahora, le va a pegar Gabriel Neves entre la unión de la Olímpica, perdón, de la América y la Amsterdam. Levantó Neves, se quedó dos, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol, Vergesio! ¡Gol! ¡Capitán! 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 ¡Capitán nomás! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen a Vergesio! ¡Lo querían a Vergesio! ¡Ahí lo tienen! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vergesio! ¡De golpe de cabeza! ¡Nacional, carajo! ¡Nacional, Vergesio! ¡Vergesio! ¡El capitán! ¡El capitán! ¡Que hasta acá las había luchado todas! ¡Esto es tuyo, capitán! De golpe de cabeza contra el arco de la Amsterdam, más que merecido, es un ejemplo, las luchas todas, un ejemplo de profesional, un ejemplo de Nacional, Vergesio, Nacional 1, Peñarol 0, Nacional lo más. Y que no vengan a criticar ahora al capitán, el que no aparecía en los clásicos, el que no hacía goles clásicos. Acá está el capitán, para todo, Vergesio hasta acá, el que más las quiso, el que las luchó, el que generó con muy poquito de Nacional en la mitad de la cancha. Él tuvo que bajar, lucharla, generar la falta, el tiro libre que derivó en un córner y un gran cabezazo tras un muy buen centro de Neves para vencer a Dawson. La pelota arriba, fuerte, con la rabia del capitán. Nacional 1, Peñarol 0. Viviste el gol con pasión tricolor. Nació de un grito, garganta quebrada. Presentamos en Pasión Tricolor 10:10 AM el comentario final de Matías Méndez. Y a la tarde en dos. Hincha como vos, socio, butaquista, es el 10 del análisis. La para, la pisa, levanta la cabeza y piensa. En tu radio comenta Matías Méndez. Terminaron los 90 minutos en el Estadio Centenario, en este clásico tan esperado, después de 5 meses de inactividad, después de 5 meses sin poder ver oficialmente a nuestro querido Nacional. Se fueron los 90 minutos de este partido que nos generaba tanta expectativa, para lo cual tanto se preparó. Se dieron esos 6 amistosos post pandemia para que Nacional pueda preparar la manera de jugar este clásico. Bueno, Nacional terminó empatando con un dejo a derrota, porque Nacional terminó perdiendo 2 puntos que los tenía en su puño por cómo se dio el partido, porque comenzó ganando 1-0 con un golazo de Vergesio, la figura para mí de Nacional, descollante sin duda, en el primer tiempo, a los 33 minutos, y que después, con un jugador de más, tras la expulsión de Britos sobre los 60 minutos, no supo mantener el resultado y entonces terminó perdiendo los 2 puntos y no se pudo llevar la victoria para el Gran Parque Central como todos hubiésemos querido. Un clásico que en la previa nos generaba preocupación en una zona de la cancha donde finalmente no, digamos, se tuvo un buen rendimiento. Yo creo que allí en la zona final, en la línea de 4, Nacional no fue donde presentó grandes problemas. A ver, Gon, decime. Bien, tuve recién un contacto con el jefe de prensa de Nacional, Juan Pablo VI. Sí. No va a hablar Gustavo Munúa por un tema de desacuerdo entre la empresa Televisión y Nacional, por un tema de patrocinio, que bueno, se va a intentar solucionar para el próximo partido. Tengo entendido que también pasó en el tradicional adversario, por lo tanto, bueno, me confirma que Munúa no va a hablar hoy. Bueno, Gon, esperaremos entonces más detalles sobre esta situación. Una lástima porque queríamos saber las explicaciones del técnico. También le consulté a Juan Pablo el tema, a ver si se podía transmitir una conferencia por Nacional TV, y me dijo que no, porque Tenfield tiene los derechos. Bueno, perfecto. Nos quedaremos sin la palabra del técnico entonces.
Ya conoceremos más a fondo los detalles. Hay un tema ahí de sponsoreo, no sé, con la empresa que tiene los derechos. Después repasaremos qué fue lo que pasó. La realidad y el resultado es que no vamos a tener la explicación de Munúa. No sabremos por qué el planteo que hizo, no sabremos por qué la decisión de los cambios, no sabremos por qué la decisión de sacar a Vergesio cuando teníamos un jugador más, quedaban 8 minutos y teníamos que ir a buscar el segundo gol. Y bueno, en la semana será cuestión de preguntarle y de buscar las explicaciones en el técnico, que hoy, en esta tarde de domingo, no la vamos a tener. Seguía, como le decía, Bolsos, en el primer tiempo, Nacional salió, yo creo que bien parado en esa línea de 4 final, allí donde teníamos las dudas, donde teníamos las principales preocupaciones, sobre todo en la semana cuando se dio ese debate, ¿no? Ante la lesión de Corujo, ¿quién iba a suplir ese puesto? Y bueno, algunos pensábamos, y en la encuesta que lanzó Pasito Tricolor en la semana, la gran mayoría creíamos que ese puesto era para Orihuela. El técnico se decidió finalmente por poner a Oliveros allí en la saga, poner a Cogo en el lateral izquierdo y a Suárez en el lateral derecho. En la previa, algo para nosotros riesgoso, porque era una línea de 4 que no había jugado en los partidos previos, pero que la verdad, y hay que destacarlo, hoy rindieron muy bien. Tanto Oliveros estuvo muy firme allí en la saga, Cogo, que se paró bien en el lateral izquierdo, si bien Peñarol no atacó tanto allí, sobre todo en ese primer tiempo, atacó más por el lado de Suárez, pero estuvo firme. Y Suárez, que tuvo mucho trabajo allí, porque por allí cayó Pelistri, por allí cayó Terán, el propio Piquerés, y Suárez la tuvo complicada, tan complicada que terminó yéndose al entretiempo como el único amonestado de Nacional, lo que también causó alguna preocupación de cara al segundo tiempo. Una línea de 4 que respondió, o un Nacional que salió a jugar el primer tiempo a especular. Fue unos primeros minutos donde Nacional salió a especular, no presionó, Peñarol tampoco, se midieron un poco a ver qué iba a hacer cada uno, y yo creo que de a poco allí, en esos primeros minutos, fue donde Peñarol empezó a copar la mitad de la cancha. Peñarol se dio cuenta que ocupando la mitad de la cancha ante un Nacional que no tenía retención de pelota, que no tenía salida, y que además, si le tapaba la salida a Jacob, marcaba bien a Carballo y Neves y ocupaba con más hombres la mitad de la cancha, se iba a ser dueño del territorio. Y de a poco fue lo que fue pasando en ese primer tiempo. Nacional totalmente irresoluto, una saga que cuando tenía la pelota y la libertad para salir, algo que en este equipo de Munúa es una ventaja, porque si hay algo que lo ha complicado a Munúa en los partidos en este año, oficiales, y en los amistosos que pudimos ver, es cuando los rivales nos venían a presionar, nos venían a tapar la salida de Jacob, nos venían a presionar a Corujo, a la borda, y Nacional terminaba sufriendo mucho, así pérdida de balones que a la postre terminaban en goles. Bueno, Peñarol nos dejó libertad para poder salir jugando, para hacer lo que mejor... O lo que mejor podemos esperar de este equipo de Munúa, que se recueste Jacob, que venga Neves, Carballo, que se conecten entre sí, que tengan fluidez, que generen circuitos de juego con los laterales, que puedan proyectar al Chori y a Santi Rodríguez. Es lo mejor que le vimos a este cuadro de Munúa, que fue chispazos en algunos de los partidos que vimos, que pudimos ver en esta preparación, pero que hoy, cuando tuvimos la libertad de hacerlo, no supimos hacerlo. Porque en todo el primer tiempo la mitad de la cancha Nacional estuvo ausente. Un Jacob que no cumplió el rol nunca que debió cumplir. Allí, parado, de 5, volante tapón, siendo salida. A ver, a Jacob lo trajimos con un currículum de ser un jugador con muy buen trato de pelota, con ser una salida permanente del equipo, arriesgando con la pelota, saliendo por abajo, seguro, preciso. Y no tanto en la marca, que por ahí lo que relegamos al dejar ir a Rafa García. Así, bueno, preferimos un jugador que tenga mayor salida, mayor prolijidad con pelota, y relegamos un poquito en la marca. Bueno, hoy Jacob no fue contención en la marca, por lo menos en ese primer tiempo, y tampoco fue solución en salida. Prácticamente no tocó la pelota. Por lo tanto, quedaron desconectados tanto Neves como Carballo, y en la mitad de la cancha de Nacional fue inexistente. Por allí, tenemos que decir la verdad, Peñarol no supo aprovechar que tenía la mitad de la cancha para transitar y para hacer lo que quería con Nacional. No supo aprovechar porque no fueron tantas las chances que tuvo Peñarol en el primer tiempo. Un tiro de afuera del área que Mejía contuvo muy bien contra el palo, un par de centros que complicaron allí pasando cerca la pelota de los palos, pero después muy poco también lo que sufrió Nacional para la libertad que daba en la mitad de la cancha. Yo creo que ahí es donde tuvo el punto flojo de Nacional en ese primer tiempo. Y después, ¿cómo llega el gol? ¿Cómo Nacional? Ustedes me dirán, bueno, si Nacional no tuvo generación, no tuvo mitad de cancha, ¿cómo se fue ganando 1-0? Por Vergesio. Porque tenemos un capitán, un referente, un número 9 de clase. Y si algo le faltaba para demostrar que tenemos un número 9 de clase, es este gol clásico. Vergesio hizo todo en esa primera mitad.
Cuando el equipo se complicó para salir, bajó a buscar la pelota. Se ofreció permanentemente para hacer pivot. Cuando la saga salteó la mitad de la cancha con pelotazos, fue el que la fue a pelear todas. Fue el que la fue a bajar para las segundas pelotas. Y cuando salió a pivotear y salió a pelearla, fue el que generó toda la falta del primer tiempo, que por lo menos le dieron la chance a Nacional de poner la pelota en el área. Y así fue como vino el primer gol, a los 33 minutos. Una falta que le hacen a Vergesio, a Bascal lo baja a Vergesio al borde del área. El centro de Neves, que cabecea el propio Vergesio, una gran atajada de Dawson en el rebote. Dawson que la manda al córner. Y en el córner, tras un muy buen centro de Neves, de Amsterdam América, la manda al corazón del área donde apareció el capitán, que se sacó notable la marca de arriba. Y con un fuerte cabezazo logró batir a Dawson para poner el 1-0 de un Nacional que no lo merecía, que no jugaba bien, pero en estos partidos no importa. En estos partidos tenés que ganar como sea. Después vemos cómo jugamos. Y Nacional se iba al entretiempo ganando 1-0, sufriendo poco, pero con un Peñarol que tenía mejor dominio de la mitad de la cancha ante un Nacional que no tenía prácticamente mitad de la cancha, que estaba desconectado. Parecía que la defensa de Nacional y los delanteros estaban en continentes distintos, porque no tenían conexión de ningún tipo. Ningún puente les hacía acercar la pelota más que los pelotazos aéreos que salteaban la mitad de la cancha. Nacional se iba ganando el primer tiempo, por ahí, sin merecerlo, es verdad, con muy poquito de la generación del fútbol, con una línea de 4 que sorprendió porque se lo vio bastante sólida para lo que se le esperaba, y con un capitán descollante y figura en los primeros 45 minutos. De cara al segundo tiempo, la preocupación mayor que teníamos, más allá del juego, era la situación de Suárez. Un Suárez que a los 36 minutos del primer tiempo, tras una falta allí sobre el sector del América, termina recibiendo la tarjeta amarilla. ¿Y por qué la preocupación? Porque Peñarol atacó por allí todo el primer tiempo. Volcó a Pelistri, a Teráns, y Suárez se vio muchas veces desbordado. Yo creo que tuvo un muy buen partido Suárez. Bailó con la más fea y creo que pudo sacarla adelante y pudo cerrar muchas veces su sector. Pero claro, era evidente que con su forma de jugar, con las veces que le desbordaron, en alguna falta le iban a sacar la tarjeta amarilla. Y la duda por ahí era, bueno, ¿se hace el cambio en el entretiempo o esperamos un poco más a ver cómo reacciona Suárez con su experiencia, con su temple, para ver si aguanta lo más que pueda con la amarilla? Bueno, yo decía en ese momento, yo esperaría unos minutos, le daría la chance a Suárez para ver cómo empieza el segundo tiempo, a ver si Peñarol sigue complicando por allí. Era un poco evidente que lo iba a hacer, que iba a atacar ese sector, más sabiendo de la tarjeta de Suárez. Y bueno, así fue. Munúa largó sin cambios el equipo para el segundo tiempo, pero todos esperábamos que en la mitad de la cancha por lo menos se solucionara el tema del juego, ¿no? Que el técnico hablara con Jacob, con Neves, con Carballo, y sean ellos los que comenzaran el fútbol de Nacional. Un segundo tiempo que se plantaba diferente al primero por el resultado, porque Nacional iba ganando 1-0, Nacional simplemente acortando líneas, esperando un poco al rival, iba a tener los espacios para salir de contragolpe, teniendo de aliado los minutos. A medida que pasaran los minutos, Peñarol se iba a adelantar en cancha y Nacional iba a tener el control del partido, estando bien parado atrás, teniendo una mitad de cancha sólida y pudiendo salir de contragolpe rápido. Bueno, comenzó el segundo tiempo con la misma tónica que el primero. Peñarol se adueñó en la mitad de la cancha, Nacional sin respuesta, sin salida. Peñarol mandó a Cristian Rodríguez al campo, que le dio más agresividad por ahí en el fútbol, de mitad de cancha hacia arriba, y comenzaron a complicarnos, comenzaron a llegarnos, y comenzaron a llegarnos por el sector de Suárez. Un desborde, dos desbordes, un tercer desborde que nos salvamos realmente de un tiro cruzado allí de Cristian Rodríguez, que terminó yéndose besando el palo, así el palo izquierdo de Mejía, y ahí se prendieron todas las alarmas. Y ahí yo creo que Munúa se dio cuenta y realmente terminó haciendo el cambio para el ingreso de Armando Méndez y la salida de Suárez. Decíamos, primero minuto con la misma tónica, un Peñarol más agresivo de mitad de cancha hacia arriba, un Nacional replegado sin poder salir y un partido que se empezaba a complicar fuertemente. Hasta que los 62 minutos llega lo que se le puede llamar una especie de segundo gol para Nacional. En un partido normal tendría que haber sido un segundo gol para Nacional. 62 minutos, roja para Britos, una plancha de medida a la cara de Matías Suárez. Allí una roja innegable que Ferreira terminó decretando con muy buen tino. Y Peñarol que quedaba con 10, Nacional con un jugador de más. Y todos dijimos, bueno, ya está, es ordenarse, es acortar un poco las líneas, contener a un equipo que tiene un jugador menos y tratar de salir con espacios. Munúa, a los 69 minutos, saca a Suárez del campo, como decíamos, pone a Méndez en el lateral derecho, manda a Ocampo por Santi Rodríguez, un Santi Rodríguez que había tenido participación en los primeros minutos muy buena del primer tiempo, pero que después, ante la desconexión del equipo y ante
al ser Vergesio el único que generó por su lucha, por su entrega, por bajar, el Chori y Santi quedaron bastante desconectados allá arriba. Quedaron sin ser alimentados. Entonces, Santi pasó de tener buenos minutos al principio a pasar desapercibido en el campo de juego. Bueno, el ingreso de Ocampo para cambiarle un poco de aire allí en el sector de la derecha y el cambio de Trasante por Carballo. Y aquí viene por ahí la polémica de cambio. Yo creo que quizás el que tendría que haber salido era Jacob. Y de repente, no el ingreso de Trasante, pero sí Emiliano Martínez para darle otra consistencia allí al número 5 tricolor. Este cambio por ahí es el que despertó polémica en estos 3 que mandó Munúa. Yo estoy con la de haber puesto a Emiliano Martínez y la salida de Jacob y dejar a Carballo en cancha, que si bien junto con Neves estuvieron bastante desconectados de la mitad de la cancha, bueno, quizás ante el cambio y el ingreso de Emi Martínez, que las veces que lo hizo en Nacional lo ha hecho muy bien, le hubiese cambiado la cara allí en la mitad de la cancha. Pero Munúa eligió el cambio de Trasante por Carballo. Y Nacional allí pareció, en los primeros minutos, luego del cambio, pararse mejor en cancha, contener más a Peñarol allí en la mitad de la cancha. Recordemos, Peñarol con un jugador de menos, le costaba un poco más llegar, ya no llegaba con tanta libertad como en esos primeros minutos del segundo tiempo. Y Nacional, que sin generar absolutamente nada, cuando Nacional quedó con un jugador de más, no generó absolutamente nada de mitad de cancha hacia arriba, pero que por lo menos apretando las líneas y con los cambios empezaba de alguna manera a tener otra transición de pelota en la mitad de la cancha que podían delumbrar que empezáramos a llegar con más peligro al área de Peñarol. Bueno, no pasó nada de eso y en el minuto 75... en el minuto 75 se da el cuarto cambio de Nacional. La salida de el Chori Castro y el ingreso del Seba Fernández. Un Chori Castro que es lo mismo que Santi Rodríguez. Desconectado del equipo, porque al no tener transición en la mitad de la cancha, el equipo quedó partido. Y bueno, el técnico eligió la entrada del Seba Fernández, un jugador clásico si los hay. Creo que eso pesó también en la decisión del técnico. Nacional que ya tenía 4 cambios en cancha y uno decía, bueno, un poquito más. Nacional tenía la responsabilidad de liquidar el partido, tenía un jugador más, el partido en un puño. Peñarol se veía irresoluto y a los minutos 82, cuando el partido parecía controlado, después de alguna llegada con peligro de Peñarol, sobre todo con alguna pelota caída en el área, alguna pelota aérea y con alguna intervención de Mejía, pero la verdad, después de aquella de Cristian Rodríguez, no hubo mucho más jugadas peligrosas de Peñarol en el minuto 82. Un pelotazo largo, la corrida de Teráns, que la pelota pica y se abre en el área, la Borda que lo acompaña en la apertura, acompañarlo hacia afuera, que es lo que siempre tiene que hacer el zaguero, acompañar al delantero, tratar de sacarlo del área, de la trayectoria del arco, la Borda que lo acompaña, pero Mejía, que en una decisión apresurada decidió salir a cortar, llegó realmente totalmente a destiempo, un error de un arquero a lo cual lo hemos elogiado muchísimo, lo hemos elogiado, la verdad, en esta transmisión de Pasión Tricolor. Nada para decir de Manota Mejía, todos pueden tener un error. Yo personalmente pienso que los mejores se equivocan y bueno, cuando a vos te toca ser arquero y te equivocás, muchas veces la pelota termina adentro de la red. Se equivocó Mejía, quizás en un clásico que queda marcado, pero nada para decir a Manotas, vamos arriba Manotas. Un error, hay que subsanarlo, hay que estar más concentrado en esas salidas que muchas veces cuando sale y logra hacerse de la pelota lo elogiamos mucho, como en alguna jugada del segundo tiempo cuando salió firme, decidido, rápido de piernas para cortarle también a Teráns un mano a mano. Bueno, en esta quedó a destiempo, nos terminó empatando Peñarol, un partido increíble que Nacional lo tenía que tener controlado, pero que desde su ineptitud para generar fútbol en la mitad de la cancha no pudo nunca arrimarse al arco de Peñarol como para intentar liquidarlo. Después del empate de Peñarol, los 8 minutos restantes, para mí viene otra equivocación de Munúa. Un error fatal para mí de sacar al capitán Vergesio, la figura, para mí el jugador BBVA en este partido. El capitán Vergesio, que hizo todo en el primer tiempo, que en el segundo tiempo se dio maña para seguir luchando y que por la información que tenemos del Estadio Centenario no tenía ningún inconveniente físico para seguir. Quedaban 8 minutos, no había razón para sacarlo y para poner a Vecino allí arriba. De todas maneras, Nacional se las ingenió para poder llegar, para poder poner la pelota en el área y allí un par de cabezazos de Vecino. El primero ante una tajada de Dobson, que la pelota salió muy al medio y le fue fácil para el arquero, y en el segundo que terminaron cobrando offside, pero un cabezazo de Vecino que la pelota terminó encontrando Dobson, finalmente fue offside de Vecino. Fueron las únicas 2 jugadas después, una volea de Ocampo también tras un desborde de Méndez. Fueron las 3 jugadas donde Dobson terminó controlando la pelota y donde Nacional tuvo por ahí el intento
de llegar al segundo gol para quedarse con los 3 puntos. Repito, Bolsos, un empate que me deja un sabor muy amargo, que me deja una sensación de derrota. Nacional tuvo los 3 puntos en su puño, los dejó escapar y además futbolísticamente mucha preocupación de cara a lo que viene porque el equipo nuevamente mostró muchas falencias. Esta vez no fue en la línea de 4, esta vez no podemos hablar de la defensa, más allá de algún desajuste, pero en líneas generales creo que respondió bastante bien para la expectativa que teníamos. Esta vez el foco es en la mitad de la cancha. El foco es en la participación de Jacob. Tenemos que replantearnos y preguntarnos ¿para qué está Jacob? ¿Vino a marcar? No, no vino a marcar. Si no, nunca podíamos haber dejado de ir al Rafa García. ¿Vino a jugar con la pelota? Bueno, entonces Jacob es el que tiene que ser la salida de Nacional. Hoy Jacob estuvo perdido. Hoy Jacob estuvo escondido en la mitad de la cancha, entre los 2 delanteros de Peñarol cuando se replegaban y bajaban a la mitad de la cancha a esperar a Nacional. Nunca fue oferta para bajar a buscar la pelota. Y habrá que ver, y será una pregunta para Munúa en la semana, si esto es decisión técnica o fue una decisión de Jacob personal en el partido. Lo que nos llamó la atención acá, y lo comentábamos con Javier, es que Munúa en ningún momento lo vimos hablar con Jacob para revertir la situación. Y a lo largo de todo el partido fue así. Por lo tanto, la pregunta que cabe es, ¿fue una decisión técnica de Munúa? De no tener salida por abajo, de no mandar al volante tapón que trajimos, al volante central, que lo trajimos para hacer salida del equipo porque tiene buen pie y porque tiene 10 años en Inglaterra. La decisión fue no mandarlo a bajar a buscar la pelota para que Nacional tenga salida prolija de abajo. Y que sabemos que cuando Nacional tiene salida prolija de abajo y logramos conectar a Neves y Carballo, de donde aparece lo mejor en la generación de fútbol de Nacional, bueno, serán preguntas que quedan planteadas para la semana y que yo, la verdad, son cosas que a mí me extrañan. Porque cuando esperaba problemas en la línea de 4, Nacional respondió muy bien y los problemas surgieron donde yo realmente no esperaba problemas porque pensé que ahí Nacional tenía subsanado esa parte de la cancha, de mitad de cancha hacia arriba, es donde Nacional lo había visto mejor, sobre todo en los partidos de preparación. Un empate que nos deja a todos bastante consternados. Habrá que ver en la semana cómo pega en el plantel. Nacional queda en una situación en la tabla bastante comprometida. 3 puntos, recién empieza, van 4 fechas. Pero Nacional tiene 3 puntos, está 7 de Rentistas y lo que es peor además, desde lo futbolístico no se ve una reacción del equipo que nos permita ver de aquí en más un futuro venturoso por lo menos para lograr los puntos y restarle la ventaja que tienen los líderes del campeonato. Yo me voy despidiendo, queda invitarlos a seguir con esta transmisión de Pasión Tricolor que va hasta las 19 horas. Manden sus audios, manden su mensaje, dejen sus parecer. Nos vamos a reencontrar en lo personal mañana, Pasión Tricolor TV, 21:30. Los invitamos, poipe.com. Si no lo hiciste, registrate y mirate el segundo programa que va a tener toda la repercusión clásica con una mesa de opinión que va a estar picante ya. Todo pinta que va a estar picante la mesa de opinión, así que Bolso, te invito mañana 21:30, allí nos reencontraremos. Se fue otro clásico, Nacional dejó pasar otro tren. Estas situaciones ya las hemos vivido, donde Nacional tiene los partidos controlados, donde tiene el partido para liquidarlo, para controlarlo y nuevamente deja escapar puntos. Esperábamos festejar a esta hora de domingo, pero este empate nos deja sabor a derrota. La seguimos en la semana, quedarán las dudas. Lamentablemente Munúa no pudo explicarnos hoy qué pasó. Ya veremos qué pasó con la conferencia de prensa de Munúa también. Me despido, le mando un abrazo grande a todos, familia Tricolor. Nos reencontramos mañana. Seguimos con esta transmisión de Pasión Tricolor hasta las 19 horas. Pasión Tricolor, 10 años transmitiendo emociones. Nacional nos une. Pasión Tricolor.